Onda 100.9 FM, la superestación, presenta Personajes de mi ciudad. Un ameno recorrido por las historias de Valencia, de la mano de la periodista Charito Rojas. Personajes de mi ciudad, por Onda 100.9 FM, la superestación. Y en nuestro programa y micros de esta semana estamos hablando de educación alternativa. Estamos hablando de esos que innovaron en su época la educación y que siguen haciéndolo, renovándose a lo largo de los años. Una educación además superior, se requiere ser bachiller para ingresar en estos institutos y además de eso han tenido cambios en la historia. Vamos a conocer ahora el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, que todos conocemos como el CUAM, y por eso tenemos acá a su fundador, presidente de su junta directiva y presidente también del Consejo Superior del CUAM, Wilfredo Moreno. ¿Cómo estás, Wilfredo? Encantadísimo de encontrarme de nuevo contigo, que eres una gran amiga y extraordinaria profesional. Muy honrado de estar. Y un personaje de Valencia, que eres tú, siempre con muchísimas actividades y siempre aportando a esta ciudad. Yo recuerdo el nacimiento del CUAM. El CUAM estaba muy incipiente cuando yo llegué aquí a Valencia, pero era un excelente concepto, era un colegio universitario, no era una universidad. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo fue la fundación del CUAM? El CUAM es una idea de que el padre del CUAM fue el doctor Rafael Irigoyen Crespo, Pipo Irigoyen, que fue también uno de los fundadores de la nueva etapa de la Universidad de Carabobo, sobre todo en Ciencias Económicas y Sociales, fue el primer decano de Economía. Y él nos reuníamos en un tecnológico donde dábamos clases todos, ¿no? Pipo, Fernando Araujo, estaba el negro Osvaldo Fernández. En fin, nos reuníamos con la idea de crear algo nuevo. Yo acababa de llegar. Crear un tecnológico. El concepto del colegio universitario es un concepto de tecnológico, de tecnológico universitario, tecnológico de educación superior, pero con un concepto orientado hacia las ciencias sociales, ciencias económicas y sociales, y con un componente en educación y en turismo. Y la formación, la idea inicial era prepararlos para el mundo de trabajo. Yo venía de estudiar en el extranjero y venía con esa experiencia de estudio en la que nos ponían a convivir en las empresas, no como pasantes, sino como trabajadores entregados a la universidad, y nos enseñaban el oficio. Entonces yo venía con esa idea, me reuní con Pipo, lo hablamos, y decidimos crear el CUAM por allá por 1982. Y era de carreras más cortas que las universitarias, ¿no? Eran carreras, siguen siendo carreras de 6 semestres, de 3 años. De 3 años. De 3 años, pero que tienen la posibilidad de hacer el posgrado, mal llamado posttécnico, porque es un posgrado exactamente igual al de un licenciado. Exacto, o sea, una licenciatura, un par de años más. Un par de años más puedes ser licenciado y puedes hacer tus maestrías o tu doctorado, etcétera. Entonces, ese concepto pegó muchísimo, aunado a que en el 94, Fernando, por razones de salud, decidió abandonar la presidencia del CUAM y me deja a mí ese berenjenal encima, yo con muy poca experiencia. Porque ¿de qué mundo venías tú? Yo venía de ser ingeniero de sistemas en la empresa Cabel, aquí en Valencia, y de ser profesor en el Tecnológico Valencia y en la universidad. Y luego nos pusimos a dar clases a un grupo de esa camada de profesionales de esa época, que hay gente interesantísima, que hoy en día son líderes académicos de mucha trascendencia, y que hoy en día están algunos conmigo en el CUAM,
El caso de Wilfredo Camacaro, por ejemplo. Wilfredo Camacaro, presidente del Colegio de Economistas, decano, director de la Escuela de Economía, está ahorita conmigo en el CUAM. Y ese grupo de profesionales creíamos en una educación factible, aplicable y que pudiera llevarte al mundo real de trabajo. Además, el momento económico del país requería profesionales técnicos, profesionales que ya pudieran hacerse cargo de los oficios. Hacerse ¿no? cargo de oficios y de inclusive staff administrativo, y que luego llegaban con el tiempo a ser gerenciales y directivos, ¿no?, de empresas. Yo conozco muchachos, bueno, el cual ha egresado 74,000. Qué barbaridad. 74,000 egresados en estos ya 34 años. 34 años que tiene. De esos 74,000, 14,000 fueron becarios o han sido becarios. Nosotros instituimos en la educación privada el sistema de becas de estudio por talento, por investigación, por deporte y por cultura. Y el cual fue, digamos, el líder en eso, que por cierto eso nos llevó a ser la segunda fuerza deportiva de Venezuela después de la Universidad de Carabobo. Eso es bien curioso, ¿no? Sí, o sea, porque ¿con qué carreras arranca el CUAM? Arrancamos con 4. 4 carreras. Arrancamos con administración de empresas, turismo, preescolar y contabilidad computarizada. Que era algo bien avanzado para ese momento. Sí, de hecho yo tengo un hijo que hoy en día es licenciado en administración y tiene una maestría en logística, pero ese hijo mío se graduó de TCU en contabilidad computarizada. Y entonces en ese momento ustedes abren las puertas. ¿Era la sede de Naguanagua donde ustedes comenzaron? En el centro de Valencia, en el edificio CUAM, que llamaban después el CUAMcito, que quedaba exactamente al lado del edificio Juncal, donde empieza la Díaz Moreno. Llegaba a la altura de Beco y se hacía una Y, ibas al centro por la Díaz Moreno o seguías por la Avenida Bolívar. Justamente donde empezaba la Díaz Moreno, ahí estaba el edificio del CUAM, y luego a los 2 años ampliamos, no nos mudamos de allí, dejamos ese CUAM allí y ampliamos en Naguanagua. Y allí fue donde se disparó el CUAM en Naguanagua y de ahí empezamos a crecer. Que detectaron la necesidad realmente de estas carreras cortas y específicas para el momento. Sí, sin duda. Fueron carreras que para el momento cumplían satisfacían una necesidad empresarial importante, que eran el staff en materia administrativa, contable, financiera, recursos humanos, la materia fiscal, compras, ventas, y lo que habían eran simplemente personas que llegaban a la universidad a estudiar una licenciatura en administración de empresas o una licenciatura en contaduría o en RI o cualquiera de estas carreras, y pretendían al llegar a sus empresas que por lo menos le dieran un cargo gerencial. Claro. Entonces el vacío entre la base laboral, ese staff medio en el que se iba incrementando con la experiencia de los años, las personas que empezaban muy abajo, ese staff se llenaba con los técnicos superiores. Y luego esos técnicos superiores iban avanzando y llegaban a los cargos gerenciales. ¿Y cuál fue la receptividad en el mercado de trabajo de estos graduados del CUAM? Extraordinario. Yo te puedo contar una anécdota de un estudiante de turismo, si me lo permite. Fue cuando yo tuve una experiencia muy triste en Cleveland con el fallecimiento de un familiar, y estando en el avión me cambiaron para otro vuelo porque yo cedí mi puesto a una señora que tenía un problema. Cuando me monté en el otro vuelo, que fui a poner el bolso, me llamaron por el parlante. Señor Wilfredo Moreno, acérquese a la cabina. Y yo llegué a la cabina, y cuando llegué a la cabina, eso fue en el año 2001, estaba un joven muy apuesto, alto. Me dijo: profesor, mientras yo sea jefe de cabina de American Airlines, usted no puede viajar en clase turista, usted tiene que viajar en primera clase. Lo estoy llamando para invitarlo a que pase en primera clase. Porque yo fui becario suyo en el CUAM. En la carrera. Yo se graduó en turismo, se fue a Estados Unidos
hizo un curso en servicio a bordo, de aviones y tal, sí. y llegó a ser jefe de cabina de American Airlines. O sea que no ha habido el bache entre los graduados del CUAM y el mercado de trabajo, o sea, las No, para necesidades nada, del no, mercado de trabajo. para nada. ¿Y cuándo ampliaron las carreras? O sea, ¿cuándo comenzaron la diversificación de carreras? Nosotros en el año 2002 ya teníamos, no, 2002 no, mucho antes, 98. Ujú. Comenzamos a ampliar las carreras entre 96, 98 y 2002 y llegamos a tener ya 8 especialidades. Ampliamos, abrimos en el 96 Administración de Aduanas, una carrera que ha sido una bandera en el CUAM. Ampliamos con contaduría, Ujú. recursos humanos y, informática. Y más las 4 que traíamos, llegamos a tener 8 carreras, pues tenemos educación preescolar, la escuela de turismo, que ha dado muy buenas satisfacciones, grandes satisfacciones. De hecho, hay muchos directivos de las cámaras de turismo que son egresados nuestros. Y el CUAM no solamente se queda aquí en Valencia, ustedes comenzaron a ampliar a otros sitios del país, ¿no? Sí, comenzamos con Carabobo, ampliamos en Puerto Cabello en el año 96, que es cuando abrimos aduana. Ujú. Luego nos fuimos a San Felipe, que ahí creo que fue la primera vez que voy a hablar de ti. Luego nos fuimos con Caracas, con Calabozo, con Guacara, y Cagua. Hoy en día tenemos 8 sedes a nivel nacional. 8 sedes. Sí, pero son 8 campus universitarios. Nosotros tomamos la previsión de conservar un criterio sólido de lo que era una buena educación. Nosotros teníamos campos deportivos, tenemos áreas suficientemente amplias para estudios. El CUAM de Guacara, por ejemplo, es un CUAM que tiene esta piscina olímpica y tiene 4 canchas múltiples y tiene 3 edificios. Eso es bien interesante porque siendo un colegio Mm. universitario específico de formación de oficios necesarios en ese rango medio profesional, Ujú. sin embargo ustedes denotan un interés por los deportes, o sea, le dan importancia a la educación deportiva dentro del CUAM. ¿Cómo surgió No eso solo y el cómo deporte, hicieron? Charito. Imagínate tú que nosotros tenemos la única coral, bueno, no quiero decir la única, a lo mejor hay otra y estoy metiendo la pata, porque obviamente el Orfeón Universitario es una gloria del país. Pero nosotros tuvimos una presentación, por lo menos privada, sí. Nosotros tuvimos una coral de vegueros. De vegueros. Vegueros. Yo digo vegueros porque es una coral que nació en el estado Guárico, en Calabozo. Nuestra sede de Calabozo tuvo la coral más importante de Venezuela universitaria de los últimos años, privada. Y representamos a Venezuela en 5 festivales mundiales de coros. Caray. ¿Ok? Los vegueritos de Calabozo estuvieron en Argentina, estuvieron en Chile, estuvieron en España, estuvieron en Inglaterra y estuvieron en Venecia, que fue la vez que yo los acompañé. En el 2011 fue la última presentación internacional. Y obtuvieron el 4º lugar Ujú. de como coro de cámara. Y yo digo, bueno, un 4º lugar, no, es que es un 4º lugar por encima de Francia, Finlandia, Inglaterra, Alemania. O sea, hubo una serie de países con una tradición cultural y coral extraordinaria y los vegueritos nuestros se les fueron por encima. Quedó Singapur en primer lugar, en segundo lugar quedó Italia, en tercer lugar no recuerdo cuál fue el tercer lugar, y el 4º fue Venezuela, en coros de cámara en el Festival Mundial de Coros Universitarios de Venecia.
Y además lo que estabas diciendo de que en las sedes del CUAN ustedes abrían instalaciones deportivas. Claro, teníamos instalaciones deportivas y teníamos también extraordinarios laboratorios, porque nosotros dábamos becas en cultura, la parte de teatro, corales, talleres de pintura, trabajamos también la parte de investigación, y le damos todo el apoyo a los estudiantes para desarrollar proyectos. La parte deportiva, obviamente, que era una de las grandes fuerzas. El CUAN jugó en 5 campeonatos juveniles entre 40 o 50 universidades venezolanas. Estoy hablando de Carabobo, UCB, ULA. La UCB nunca quedó por encima del CUAN en una competencia internacional. Nosotros siempre estuvimos por encima de la UCB. La ULA sí nos ganó alguna que otra vez. Y la UC siempre ganó. La UC era la fuerza número 1 de Venezuela. Pero siempre iba UC CUAN de segundo. O CUAN de tercero. Siempre estuvimos en el podio. Estamos hablando de un periodo verdaderamente dorado del CUAN, los años 90, los comienzos de los 2000. Hasta el 2012. El CUAN fue una potencia deportiva espectacular en Venezuela. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después del 2012? Bueno, Venezuela ¿Cómo fue se ha sumido en una evolución? crisis que todos conocemos y que sin caer en hablar del tema político, porque no es mi interés, pero sí ha habido una crisis económica avasallante en el tiempo, y aparte de eso se suma la pandemia y se suma la fuga de talento y la fuga de estudiantes, porque las universidades venezolanas no están padeciendo de la fuga de estudiantes nada más, están padeciendo la fuga de docentes y la fuga de trabajadores. Y el hecho de que, por ejemplo, en Chile haya 10.000 médicos venezolanos, todos especialistas, denota de que hay una crisis muy grave en el sector salud. Yo donde voy, yo viajo a España, yo ahorita llegué hace 2 días de España, que estamos desarrollando un proyecto con Talavera de la Reina para unos cursos de extensión de desarrollo, formación y futuro espectaculares que vamos a traer a Venezuela. Gracias al proyecto que eso, vamos a hablar posteriormente, a los proyectos de multimodalidad establecidos en el CUAN. Pero desde el 2012 hasta el 2018 empezó el declive. Y en el 2019 estábamos en el suelo. Y luego vino la pandemia. Sí, verdaderamente Entonces, golpeados por la crisis económica y la crisis social del país. La crisis económica, la crisis migratoria, que generó una crisis social absolutamente grande, y un movimiento. ¿Tú sabías que en Venezuela se mueven 4, 5 y hasta 6.000 millones de dólares anuales simplemente en transferencias de familiares? Claro. Entonces, hay un aparato económico que se mueve por una migración, y no es justo que estemos pasando por eso. Pero ustedes han buscado la forma de reinventar el CUAM, sobre todo que tienen unas tremendas infraestructuras y tienen el prestigio de tantos años de formación, como dices tú, más de 70.000 egresados. Sí, 70.000 egresados y más de 40.000 metros de construcción en obra a nivel nacional. Nosotros tenemos edificios en Calabozo, edificios en Cagua, edificios en Caracas, edificios en... El edificio del CUAN de Caracas es un edificio de 10.000 metros de construcción. O sea, estamos hablando de que tenemos... Y tiene las canchas en la azotea. O sea, es una maravilla. Es un edificio de 5 pisos, y tú vas a la azotea, y la azotea tienes canchas múltiples, basquetbol, voleibol, y ves la gente desde las diferentes partes de la ciudad viendo los juegos del CUAN arriba, ¿no? O sea, el CUAN es un sueño muy particular, que yo tuve la bendición de estar en él a partir del año 94, y que hemos podido proyectarnos en el espacio y en el tiempo. Nosotros en el año 2020, cuando entra la pandemia, yo entro en crisis. En crisis, porque tengo una crisis. Todo el mundo entró en crisis con la pandemia. Pero la crisis mía fue personal. Mi mano derecha, que es el presidente ejecutivo, que es Bernardo, que tú conoces, Bernardo Araya, se me quedó preso en Chile.
O sea, no pudo regresar de Chile, tuvo un año allá solo. Mi director nacional, José Botello Wilson, enfermo. Mi subdirectora académica nacional, enferma. Tuve pandemia, perdí como 5 o 6 trabajadores. Gastamos una fortuna en ayudar a salir adelante a todos los enfermos que se contagiaron en el CUAM. Tuvimos que hacer estrategias de transporte, en fin. Y la única manera de hacerla, la modalidad a una modalidad no presencial, ¿no? Ahí quería llegar. La única manera de proseguir, pues no tenías seguridad para la clase de noche, facilidades de transporte, problemas de gasolina, migración, pandemia, falta de comunicación, contacto con la persona, que tuvimos que recurrir a lo que teníamos como experimento desde el 2002, en el cual se daban clases online desde el 2002. Y nosotros tuvimos una universidad en Estados Unidos virtual, la Florida Virtual University, que fue propiedad del CUAM. Luego, por razones que podemos hablar otro programa de eso, la vendimos. Pero teníamos ese prurito de la educación en línea desde el 2002. Ya en el 2016, en el CUAM era obligatorio cursar en cada semestre 2 asignaturas online. Estábamos preparados. Cuando llega la pandemia, ya estaban viendo la posibilidad de la educación de hacer online una educación desde hacía mixta, años, donde la parte online fuera influyente. Y en el 2020 damos el salto, pero lo dimos como un paso, porque ya veníamos ensamblados. En cambio, las demás universidades no estaban preparadas, muy pocas universidades estaban preparadas para dar ese salto y se vinieron abajo. Nosotros crecimos. Nosotros incrementamos el doble. La pandemia no acabó con el CUAM. No, al revés, duplicamos la población, la matrícula. ¿Por qué? Porque el estudiante podía trabajar y estudiar a la vez, y como manejábamos tiempo real. Además, las clases nocturnas siempre fueron una fortaleza del CUAM. Y eso se vino abajo. Pero cuando trabajamos con la educación en línea, mal llamada virtual, pero la educación en línea, esa educación te permitía trabajar en tiempo real, o tiempo sincrónico, o en tiempos asincrónicos. Y entonces el estudiante podía estudiar a su tiempo, a su ritmo. Y si quería estudiar una clase y revisarla a las 4 de la mañana, lo podía hacer. Entonces, claro, un estudiante que trabajaba, que tenía oficio, que tenía necesidades, buscaba la forma de inscribirse online. Y eso disparó el CUAM hacia arriba y empezamos de nuevo a reflotar después de las tragedias del 2018 y 2019. Y hoy en día somos una referencia. Yo recuerdo... Eso te iba a preguntar, el periodo pospandemia, o sea, ¿quedaron entonces en clases online o el CUAM retomó clases presenciales? El CUAM armó un esquema que llamamos multimodal. Multimodal, ¿por qué? Porque tiene muchos modos de trabajo. El estudiante tiene una base en línea con la que trabaja, con la que lleva sus controles académicos y con la que hace sus evaluaciones. Pero ese mismo estudiante, los días martes y los días jueves, recibe asesorías y consultorías presenciales. Y los días sábados recibe clases presenciales. Entonces, esos 4 estilos o 4 esquemas se suman a lo que nosotros llamamos Uniforte. El Uniforte son unidades de formación técnica, que son unidades en las que, por ejemplo, en los Guayos se monta una unidad, o en Guacara, o en Bejuma, una unidad de formación técnica. Estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que las tenemos ahí, estoy dando ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en Valle de la Pascua tenemos una unidad de formación técnica. En San Fernando de Apure tenemos otra. Entonces, ¿qué hace allí? El profesor presencial asiste los días sábados y asiste los días martes y los días jueves. Y durante las 24 horas de domingo a domingo tiene acceso a la plataforma online. Entonces, esos unifortes permiten que un estudiante que está en San Fernando de Apure sea estudiante del CUAM Industrial y recibe clases con un profesor de San Felipe y un profesor de Puerto Cabello y un profesor de Caracas y un profesor de Cagua.
ya no tenemos el problema de que De que no tienes de repente un profesor en una materia Exacto. acá en Guacara Exacto. O el hecho de que, oye, se inscribieron solamente 5 estudiantes en el primer Ajá. semestre de mercadotecnia. No, él entra en una nube y estudia junto con los de Calabozo y los de San Felipe, los de Caracas, etcétera. Entonces, esa modalidad nos ha permitido trabajar con mucha investigación, porque la gente piensa, no, es un estudio fácil. No, hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo y hay que trabajar muchísimo para desarrollar las tareas, las asignaciones que se preparan y el sistema evaluador también. ¿Y cuál es esa novedad que estás recién llegado de España, esa novedad que traes para introducirla en el CUAM? Bueno, fíjate tú, nosotros con los cursos de extensión, a raíz de la crisis que se está viviendo en el país, que sigue estando allí, Ujú. porque no es que desde el 2020 conseguimos la panacea y llegamos al éxito, no, la crisis sigue, el problema sigue, y nosotros seguimos reinventándonos y haciendo reingeniería en los procesos, ¿no? Entonces, abrimos muchas extensiones, buscamos hacer convenios con áreas del CUAM, que están ociosas porque por la virtualidad o la Claro. educación en línea quedaron libres. Un edificio que tiene 5.000 metros de construcción y se están usando 200 o 500. Entonces tiene 4.000 metros libres, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho convenio con colegios, hacemos O sea, utilizar las aulas para otras instituciones educativas. y estamos usando la extensión como punta de lanza. Ujú. Porque hoy en día un muchacho que anteriormente tenía que estudiar una carrera de 5 años o de 3 años para ser un técnico en informática, si a él le gusta de la informática solamente el área de desarrollo de plataformas o de manejo de base de datos, él puede hacer un curso de extensión y nosotros lo preparamos en 1 año o en 8 meses o en 6 meses Ujú. y le damos un certificado, un diploma en el que él puede estudiar. Entonces eso nos permite abrir otros horizontes. Y dentro de esos horizontes descubrimos que tenemos más de 8.000 estudiantes del CUAM de todo el país que abandonaron el país por necesidad y que están Ujú. en otros sitios Y que podrían y que pueden estudiar estudiar en con el nosotros. CUAM Claro, aún no viviendo acá en aún no viviendo en Venezuela. Eso es Venezuela. algo bien interesante Y y bien estamos, novedoso sí, además sin dentro de duda, la educación venezolana. sin duda. Y ha sido innovador inclusive afuera. Ujú. Porque nosotros cuando en el año 2005, en el simposio de educación en línea que se hizo en Valparaíso, Chile, hicimos una exposición, el doctor Enrique Villanueva y mi persona, sobre la educación online transmitida vía satélite con Unifortes, que es una idea nuestra, pues no voy a decir mía, pero nuestra. Ujú. Fue el mejor proyecto que se presentó en el simposio. No, y muy adelantado para la época, en el 2005 estamos 2005. hablando cuando realmente la educación online comenzó por lo menos 10 años después de eso. Correcto. Y luego de eso fuimos premiados con el Consejo Iberoamericano de Educación al año siguiente en Argentina. El cual siempre ha tenido como un nombre, una punta de lanza. Yo siento un gran orgullo cuando dicen en Valencia, obviamente que sin desmejorar a nadie, yo creo que todos los tecnológicos son muy buenos, los admiro mucho y soy amigo de todos, ¿no? Pero a mí me llena mucho de orgullo cuando, por ejemplo, dicen, se va a hacer un acto X y se invitan a las universidades del Estado. Y va a la Unitec, y va a la PAE, y va a la Michelena, y va a la Carabobo, y va al CUAM, Ajá. entre las universidades. Entonces, yo siento que nos hemos ganado un puesto a pulso, nos hemos ganado un nombre a pulso, hemos egresado 74.000 profesionales de muchísimo nivel que yo lo digo por mis hijos, yo tengo 3 de mis hijos son egresados del CUAM. El mayor es egresado en Mercadotecnia y luego hizo una licenciatura en recursos materiales y financieros. El segundo hizo una maestría en logística, hizo una licenciatura en administración y
técnico en contaduría computarizada en el CUAM. La hembra, Luisana, estudió simultáneamente en el CUAM y en la Universidad de Carabobo. Se graduó de TCU en Administración y licenciada en RI, en Relaciones Industriales, y luego en Barquisimeto hizo una maestría. Y son muchachos que han crecido con la base del CUAM. Lo digo por mis propios hijos, el muchacho del avión en Estados Unidos, en fin. Sí, esas son cosas que dan muchísimo orgullo, Wilfredo. Y además no han visto techo todavía, siempre hay proyectos nuevos y siempre hay cosas nuevas que lo de España, que no nos metimos a fondo. Se creó en Talavera de la Reina, que es una ciudad que está en la provincia de Toledo, a 1 hora de Madrid, una ciudad maravillosa. Se creó un centro que se llama Desarrollo, Formación y Futuro, DFF, y hicimos un estudio del CUAM en relación a lo que ellos desarrollan en extensión. Coincidimos en muchas cosas y ellos implementamos un sistema que es un sistema CUAM para dar cursos o los copiones. El estudiante recibe una semana de clase presencial, ¿okay? Luego recibe una semana de clases online, pero piloteadas con una videoconferencia desde España con un especialista que es de primer nivel, ¿no? Luego viene una tercera semana en la que el estudiante se dedica solamente a trabajar online con todas las asignaciones de las 2 semanas previas. Luego viene la 4ª semana en la que regresa el presencial. Y así en ciclos de cada 3 semanas se va llevando hasta llegar 11 o 12 semanas y se cumplen diplomados de 200 horas, de 180 horas. Y el muchacho sale con una preparación de altísimo nivel. La empresa de DFF van a venir a Venezuela, los profesores, a formar monitores que son profesionales en diferentes áreas para que desde España ellos puedan, con las videoconferencias, controlar el trabajo presencial que van a dar estos monitores formados por ellos. Y son profesores egresados nuestros del CUAM, profesores del CUAM y profesores de las universidades de nuestro estado. Maravilloso esa extensión universitaria. Por supuesto. ¿Para cuándo ustedes prevén que puede? Hoy tuve una conversación con Juan Antonio Díaz, que él está en el área de fisioterapia. Vamos a hacer unos cursos para profesionales de la fisioterapia en Venezuela y Latinoamérica, y el CUAM va a estar ahí metido. Qué bien. Este profesor es el entrenador, no es el entrenador, es el fisioterapeuta de Sandra Sánchez, campeona mundial de karate, y del esposo de Sandra, que es campeón mundial en taekwondo. Y ellos son banderas para complementar los cursos que ellos que esta gente del DFF trae a Venezuela en combinación con el CUAM, y el CUAM va a certificar los cursos en Venezuela, y los contenidos de España van a ser válidos para que el estudiante que salga de Venezuela pueda trabajar en España válidamente con Tienen el que hacer de extensión. un paso en España, claro, que se llama Acreditat, sí, que es una prueba que les hacen en relación a lo que recibieron de España y lo que recibieron de Venezuela. Muy bien. Eso estamos haciendo con España, estamos haciéndolo con Chile, con Argentina, con Colombia. Con Ecuador. Hay futuro. Hay futuro. Hay futuro, hay proyectos y sigue el CUAM. Wilfredo, te agradecemos tanto esta conversación. Siempre es esperanzador cuando vemos gente con proyectos y con proyectos que han demostrado históricamente cumplirlos y avanzar dentro de la educación. Una de las grandes cosas que yo veo que dejó el CUAM es la evidencia. La evidencia. O sea, la huella del CUAM. Y ahí está el CUAM, ahí está la evidencia. Así es. Wilfredo Moreno, muchísimas gracias. Director, presidente de la Junta Directiva y además un gran soñador, Wilfredo, porque lo bueno es no solo soñar, sino hacer realidad esos sueños y la vida te ha dado esa oportunidad también. Sí, bueno, y el equipo, la confianza de los socios. Sí, señor.
y el equipo maravilloso. Equipo de trabajo, indispensable. Muchísimas gracias a Wilfredo Moreno por esta conversación tan didáctica que hemos tenido con él. Un placer, de verdad siempre es un placer conversar contigo. Personajes de mi ciudad, con Charito Rojas, por Onda 100.9 FM, la superestación.